Mis alumnos me habrán oído decir esta frase muchas veces, no hay como poner números a las cosas. El título de esta charla, que es 527 días aparte, tiene un número que coincide con los 527 partes médicos que mandé mientras luchábamos contra el cáncer de colon de mi marido. Bueno, estoy en el momento adecuado y en el sitio adecuado para poderme emocionar, porque hoy va de esto. Voy a intentar poner un poco de distancia, pero claro, no es lo mismo hablar de qué son los isótopos o de cómo aplicar las leyes de Newton que hablar de estas cosas. Es un número muy especial para mí porque fueron 527 días, 527 amaneceres en los que nos despertábamos queriendo que todo fuera un mal sueño. 527 madrugadas en las que decidimos no dejar que el pesimismo nos inundara. 527 días en los que decidimos conscientemente enfrentarnos con optimismo a lo que nos había tocado. Como diría mi profe de yoga, que íbamos a abrazar lo que la vida nos estaba trayendo. Me encanta y me gusta mucho leer artículos sobre motivación y también ver vídeos que son siempre muy inspiradores de algunos de los gurús expertos en estas cosas, que, como digo, a mí me inspiran mucho. Y soy consciente, me doy cuenta siempre de que lo que suelen decir son obviedades. Seguramente lo que yo os voy a contar hoy son también obviedades, pero como le contesté a ella, son cosas que conviene recordar de vez en cuando para que no se nos vayan de la cabeza. Resulta que lo que empezó como una forma de mantener informados a nuestra familia y a nuestros seres queridos de la evolución de la enfermedad, sobre todo al principio, cuando estábamos ingresados en el hospital, en las primeras semanas, y era una forma, pues eso, de tenerles al día, se convirtió en muy poco tiempo en una necesidad vital para mí. Y me di cuenta de que al final no estaba escribiendo para los destinatarios del parte, en realidad estaba escribiendo para mí misma. Y entonces esos partes se convirtieron en un diario, en un cuaderno de bitácora en el que yo podía ir expresando y, bueno, por supuesto contando todas las peripecias médicas y administrativas, que también eso dio para mucho, pero no solamente eso, sino también pues mis preocupaciones, nuestras preocupaciones, las inquietudes, todo lo que nos estaba pasando cada día. Tiempo después, leyendo un artículo que se llama Cuidar al cuidador, me di cuenta de que eso que yo estaba haciendo era una de las cosas que recomiendan hacer al cuidador, a la persona que se convierte en el acompañante, que hace ese acompañamiento en un proceso que es tan largo y de una enfermedad tan grave. Como dirían mis profes del curso de coaching que estoy haciendo ahora, en realidad era el modo que yo tenía para poner nombre a las emociones, para poner nombre a lo que me estaba pasando. En esos 527 días aprendimos muchísimas cosas. Hoy quiero centrarme en 4 de ellas, por si a alguien le viene bien. La primera es que no lo habríamos conseguido sin el apoyo de nuestra familia y de nuestros amigos, sin el apoyo de todos mis compañeros, sin el apoyo del director del centro, que fueron increíbles en todo momento, sin el apoyo de todos nuestros amigos. Tenemos numerosos amigos, muchos y muy buenos, que estuvieron al pie del cañón cada día. Y por supuesto, no lo habríamos podido conseguir sin nuestra familia. Nuestra familia es la más bonita del mundo. Y aunque es muy corta, desgraciadamente para mí, yo ya no puedo hacer nada para remediarlo, pues estoy deseando ser abuela, pero no parece que eso se me vaya a arreglar de momento. Pues sin su apoyo no habría sido posible, sobre todo sin el apoyo de mis padres,
que estuvieran ahí para todo, en todo momento, que están siempre ahí para todo, cada día. Y bueno, es verdad que las redes sociales son nefastas cuando se utilizan mal, esto lo sabemos todos. Sin embargo, para mí fueron una red en el sentido literal de la palabra. Era una red que me sostenía día a día. Cuando por la noche se llegaba la noche y yo no había escrito todavía el parte, pues me obligaba a mí misma a escribir aunque fueran unas líneas, porque sabía que al otro lado había un montón de personas que me decían que estaban enganchadas al parte y que si no lo mandaba, pues les iba a faltar algo en su día. Entonces, por muy cansada que estuviera, me obligaba a poner en orden mis ideas y hacer un resumen de la jornada, de lo que nos había pasado y de cómo nos habíamos sentido. Otra cosa que aprendimos es lo importante que es el humor. Cuando escribía el parte, a veces tenía que contar temas que eran durísimos, y escribirlo en clave de humor me hacía cambiar totalmente la perspectiva de lo que nos estaba sucediendo. Junto con mi marido aprendimos a reírnos, incluso cuando nos encontrábamos fatal, en cuanto estábamos a veces en los peores momentos de la enfermedad. No sé si os habéis dado cuenta que me deslizo rápidamente a la primera persona del plural cuando estoy hablando. Cuando escribía el parte, escribía siempre en primera persona del plural, intentando hacer un uso del lenguaje, hacer el uso de todo lo que podía, de todas las herramientas que tenía y que podía para hacer mía también la enfermedad. Aunque el que lo pasaba mal era él, el que sufría los efectos de la quimio era él, pues era la forma que yo tenía también de sufrirlo con él. A él le hicieron una ileostomía, que significa que le extirparon el colon entero. Entonces su intestino delgado salía al exterior por un agujero que tenía en su abdomen, que se llama estoma. Bueno, para que la gente entendiera esto, yo decía, es que mi marido tiene el culo en la tripa. Entonces, imaginad las caras que ponían cuando lo contaba así, muy parecidas a las que estáis poniendo algunos de vosotros ahora. La siguiente cosa que aprendimos y que quiero transmitiros es lo importante que es conocernos a nosotros mismos y saber qué es lo que necesitamos. Y esto lo aprendimos cuando ya casi estábamos saliendo del túnel. A una amiga y vecina, a su marido le diagnosticaron también cáncer de colon. Imaginad que teníamos mucho en común y que charlábamos mucho de muchas cosas y la empatía surgía sola. Y cometí la osadía de recomendarle que escribiera el parte como yo estaba haciendo, e intenté convencerla del bien que le iba a hacer, de lo bien que le podía venir, Y descubrí que esta idea a ella le horrorizó. Le espantaba la idea de tener que escribir a diario y exponerse de esa manera. Entonces me di cuenta que no hay recetas mágicas para gestionar las emociones. No hay recetas que funcionen igual para todo el mundo. Por eso es importante saber qué es lo que necesitamos y eso pasa por conocernos bien. Lo cual me lleva al siguiente punto, y es que tenemos que saber respetar lo que cada uno necesita. Que yo sea tan explícita siempre con mis emociones, y la gente que me conoce sabe siempre qué es lo que me está pasando, siempre qué es lo que siento, qué emociones tengo y qué es lo que pasa en mi vida, no significa que todo el mundo necesite hacerlo o quiera hacerlo. Hay gente que pasa por una adversidad de una forma mucho más discreta, incluso en solitario, que prefiere compartir lo que le pasa, tanto lo bueno como lo malo, con un grupo reducido de personas. Y eso no es ni mejor ni peor, es lo que cada uno necesita en cada momento. En definitiva, y resumiendo, lo que yo querría que hoy os llevarais de esta charla es: tómate la vida con humor y mucho, mucho, mucho amor. Conócete y aprende a pedir lo que necesitas. Respeta siempre lo que necesitan los demás, porque
seguramente no va a ser lo mismo que lo que necesites tú. Y sobre todo, apóyate en la gente que te quiere. Yo me he dado cuenta que cuando cargas sobre los hombros una carga muy pesada de adversidad, cuando la compartes con los demás, se divide. Hay otros hombros que te ayudan a llevarla, si saben qué te pasa, cómo estás, cómo te sientes. Sin embargo, cuando lo que compartes son alegrías, son cosas buenas, que durante todo el proceso pues también tuvimos buenas noticias cuando las cosas iban bien, el efecto es todo lo contrario, y es que se multiplican. Entonces, en definitiva eso, divide la adversidad y multiplica las alegrías. Bueno, ya había dicho al principio que la historia tiene un final feliz, y no lo voy a demorar más. Nos curamos. Mi marido se curó. Pudieron reconstruirle su intestino, lo cual significa que volvió a tener el culo en su sitio. Y yo, pues, recopilé los 527 partes que había mandado en un libro que no se vende, en un libro que imprimí con la ayuda de un buen amigo, que de forma desinteresada lo editó y me encuadernó cada uno de los ejemplares, y regalé uno de estos, estoy regalando porque algunos todavía, hay gente que todavía no les ha llegado, uno de estos ejemplares a todas las personas a las que les había mandado el parte durante esos 527 días. La portada, ay madre, que ya la he liado. El dibujo que estáis viendo en la presentación pues fue un regalo de una de mis almas gemelas, que es el que usé para la portada del libro, y otra persona muy especial también en mi vida me hizo un prólogo precioso. Y la verdad es que está siendo una forma preciosa y muy grata de recordar y agradecer todo lo que aprendimos gracias al cáncer. Y solo lamento, lo único que lamento de todo esto es que no tuve la precaución de guardar las respuestas de la gente que me iban escribiendo como contestación, porque habría dado para un segundo libro, lleno de tanto amor como el primero. Muchas gracias.